Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu hermana y amiga Viajani Colón, pastora Nani. Estamos ahora ya a punto de, de comenzar el estudio sobre el silencio de Dios, silencio del Eterno. Amén. El silencio de Adonai. Ha sido bien interesante hacer este estudio porque abarca mucho más que, como le decía en el otro video, abarca mucho más que simplemente decir que el Señor, nuestro Elohim, guarda silencio mientras está trabajando. Vamos a ir a la palabra. Vamos a tocar primero el tema del silencio del Señor, el silencio de Adonai, va a estar dividido en 3 partes. Las vamos a dar hoy mismo, ¿verdad? Pero hay varios tipos de silencio del Señor. Número 1 es el silencio que tanto nos hablan en los estudios bíblicos y en los institutos, donde desde Malaquías hasta Mateo vemos como que un silencio del Señor. Y realmente era un silencio del Señor. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento? ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese silencio? ¿Qué estaba viviendo el pueblo del Señor en medio del silencio de los 400 años? En este silencio de 400 años es un silencio en manuscritos. No hay manuscritos que describan o que hablen de una palabra profética, aunque se cree que sí habían profetas antes de Juan, como una que le hacen llamar María, pero esto no está confirmado por la palabra y no tenemos prueba de eso, ¿verdad? Pero muy aparte de eso, en el silencio de los manuscritos, que sucede entre el año 440 y el 400 antes de Cristo, Israel, además de que no tenía profeta que estuviera yendo a decir, el Señor te dice, Yahweh les habla, o dándole una palabra de advertencia. Aparte de eso, Israel no tenía rey. Israel se suponía que iba a tener como sucesor de David a Zorobabel, y eso era de conocimiento del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento Israel estaba bajo el dominio persa, o sea, que dentro del silencio que llamamos de los 400 años, había una cautividad. ¿Ve? Entonces, luego, dentro de esos 400 años de silencio, llamados silencios proféticos, luego se da una batalla entre los persas y los griegos. Ganó el gobernador Alejandro. La gobernación la ganó uno que se llamaba Alejandro. Dirigió todo el poder a Grecia cuando nace el imperio griego. En el 284 a.C. se da a conocer, o se hace, la primera traducción de hebreo a griego. 60 eruditos se reúnen para traducir los manuscritos. O sea que ya no estaban aceptando más manuscritos, simplemente los que tenían se reunieron para traducirlos. Y estos 60 eruditos
le dieron la primera traducción de los escritos de hebreo a griego, y a esta traducción se le llamó Septuaginta. En el 203 a.C., Antíoco de Siria captura Jerusalén, derriba los ritos judíos. Lo primero que hizo Antíoco fue quitar los ritos judíos. Vino y hizo desastres con ellos. En el 171 a.C., invade Antíoco a Egipto y Palestina. Luego Antíoco muere. Jerusalén venga toda esa cautividad, se alegra de la muerte de Antíoco y toma venganza. Dentro de la venganza que toma se forma la guerra y las batallas, recupera el poder, pero dentro de toda esa batalla murieron 40.000 personas. Luego toma el control Menelao, quien luego entra a la fuerza al lugar santísimo y destruye, no los quita, no los esconde, no se los lleva, destruye los rollos. Y para empeorarlo más, no solamente destruye los rollos, que es la palabra, era la Torá, también hacen sacrificios impuros y paganos en el lugar santísimo. A esto se le conoció como la primera apostasía desoladora, dando como profecía y como ejemplo a la postrer apostasía desoladora, cuando entre en el templo el anticristo y tome el lugar que no le corresponde y usurpe el lugar del Mesías. El templo se limpió durante Judas Macabeos. Se firma tratado con Roma para que le ayude en caso de que Siria le ataque. Vuelven a capturar a Jerusalén. En el 63, para Roma y Palestina, bajo Roma, Herodes el Grande. Aparece luego la estrella de Belén y nace el Mesías. Luego, ¿qué estamos viendo en la primera parte del mensaje? La primera parte del mensaje es que en el silencio del Señor, en esta parte del Antiguo Testamento, cuando hay una transición entre Antiguo y Nuevo Testamento, hubo la Septuaginta que se tradujo, simple y sencillamente hubieron calamidades, quitaron los rollos, quitaron los sacrificios y los rituales, todo. Todavía no había venido Cristo, todavía no había muerto en la cruz del Calvario, y era un mandato de Yahweh estas ceremonias y todas estas cosas, ¿verdad? Así que el rey Antíoco profana el templo. Más de una vez Jerusalén es capturada. Siria hace estrago. Roma hace tratado. Pero vuelve y capturan a Jerusalén. Lo que podemos aprender de esto es que cuando hay silencio, algo está pasando y debe de incomodarnos, de desesperarnos o de buscar escuchar la voz de nuestro amado. Y la ausencia de buscar la voz de nuestro amado nos lleva a cautividad.
¿verdad? Esa es una de las lecciones que podemos aprender de la historia. Si usted quiere conocer un poquito más de la historia del silencio del Señor, o realmente lo que sucedió fue que no había manuscritos y toda esta historia que hubo sobre los manuscritos, usted puede buscar el libro de Macabeos, que es un libro apócrifo que no fue aceptado dentro de los 66 libros de la Biblia, pero que incluye la historia de lo que estaba ocurriendo en esos tiempos, en esos 400 años. Vamos a la segunda parte del mensaje. Donde vemos primeramente un personaje clamando al Señor y diciéndole: no guardes silencio. Es a David. Salmo 28:1, por ejemplo, dice: a ti clamo, oh Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo. No sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Y Salmo 83:1 dice: oh Dios, no permanezcas en silencio, no calles, Dios, ni te quedes quieto. Salmo 109:1 dice: oh Dios de mi alabanza, no calles. Cuando David estaba angustiado y afligido, lo primero que hacía era desesperarse porque sentía la lejanía del Señor. Y eso era lo más que le agobiaba. Muchas veces cuando estamos en apuros, en aprietos, en dolor, en quebranto, nos desesperamos porque decimos: Señor, Padre, es que tú no estás viendo mi necesidad. Es que tú no estás viendo lo que estoy pasando. Y entonces el Señor se extiende a misericordia y tenemos que decir que siempre ha contestado. Luego vemos, por ejemplo, cuando el Señor esconde su rostro de su pueblo, de sus siervos, que hace silencio. ¿Por qué hace silencio? ¿Qué pasa en esos momentos? Por ejemplo, Isaías 64 dice: te contenderás ante estas cosas, oh Señor, guardarás silencio y nos afligirás sin medida. Habacuc dice: muy limpios son tus ojos para mirar mal y no puedes contemplar la opresión. Entonces, cuando el Eterno calla, es porque no puede contemplar la opresión, porque Él es un Elohim de justicia. El Adonai que nosotros le servimos es un Adonai de justicia. Y cuando hay opresión, Él guarda muchas veces silencio. Cuando el pueblo está en pecado o le da la espalda. ¿Qué dice Job 34:29? Dice: porque miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él. Nuevamente, Job está como Habacuc, que están viendo cómo están siendo oprimidos y le está diciendo: pero es que tú no estás viendo. Mira lo que me está haciendo. Mira lo que está pasando en mi nación. Mira lo que está pasando con los reyes, los gobernantes. Y le reclama: vas a seguir guardando silencio. Y luego dice Job: cuando está quieto, ¿quién puede condenarle? El porque miras con agrado a los que proceden periféricamente y callas cuando
El impío traga al que es más justo que él, es parte de Habacuc 1:3. Esa es la segunda parte. Job 34:29 dice, cuando está quieto el Señor, Elohim, Adonai, ¿quién puede condenarle? Cuando esconde su rostro, ¿quién puede contemplarle? Es tanto a nación como a hombre o mujer, porque cuando la palabra habla de hombre, habla de los dos. Simplemente que lo usa como nosotros, que decimos el hombre por agruparlo, ¿verdad? Y dice, ¿quién puede contemplarle cuando esconde su rostro? Cuando está quieto, ¿quién puede condenarlo? ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor, ¿por qué guardas silencio? ¿Por qué te escondes? Mas, sin embargo, dentro de nuestra desesperación, nuestro clamor, le decimos, Señor, ¿dónde estás? Señor, no te escucho. Señor, ¿por qué guardas silencio? ¿No estás viendo la opresión? Y muchas veces cuando el Señor esconde su rostro y hace silencio, es porque está mirando lo que nosotros como individuos hacemos y lo que está ocurriendo en las naciones. ¿Por qué? Vamos a ir a Salmo 50:21 para probarlo. Dice, estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Muchas veces cuando el Señor guarda silencio es viendo nuestra conducta, porque el Señor toca la puerta y llama. Muchas veces nos quejamos porque no habla, porque no lo escuchamos, pero estamos envueltos en cosas que no le agradan. Y es por eso que muchas veces Él se retira y observa nuestra conducta, para luego entonces corregirnos, porque Él nos ha dado oportunidad tras oportunidad y nosotros le hemos rechazado. Isaías 57:11 dice, ¿de quién te asustaste y tuviste miedo? ¿De quién te asustaste y te tuviste miedo cuando mentiste y no te acordaste de mí, ni pensaste en ello? ¿No es acaso que he guardado silencio por mucho tiempo que no temes? Muchas veces nosotros queremos creer que el silencio del Señor es aprobación. Hay muchas veces que está viendo cuáles son las decisiones que tomamos. Muchas veces las decisiones o la dirección que necesitamos ya la sabemos y estamos ahí tercos diciéndole, háblame, porque no queremos obedecer. Y por cuanto Él no nos habla, nos rebelamos en ese silencio y perdemos el temor. Y Él guarda silencio, pero luego, ¿qué dice? Vuelve a Salmo 50:21. Estas cosas, ¿qué cosas? Mentiste y no te acordaste ni pensaste en ello. Salmo 50:21. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de ti, de tus ojos, expondré tus delitos. El Señor no avergüenza a nadie, pero Él toca la puerta y llama y nos dice, hey, te estoy viendo, y nos trata de redarguir nuestro espíritu
Y nosotros hacemos de oídos sordos y después tenemos la valentía de decir que es que el Señor guarda silencio. ¿Sabe qué? Yo aprendí que luego de Cristo yo clamo al Señor y Él me responde. Y que si yo siento que hay silencio, yo me tengo que evaluar. Porque entonces hay algo que está interfiriendo a la comunicación entre el Señor y yo. Nosotros tenemos que aprender que si ya conocemos la respuesta del Señor, no insistir en algo contrario, no insistir en el pecado y la desobediencia, porque sabe que va a pasar, que el Señor le va a dar una voluntad permisiva que va a traer consecuencias y que se va a alejar de la perfecta voluntad del Señor, y que lo que va a hacer es que va a atrasar las promesas del Señor con usted. Nosotros disculpen, tenemos que aprender a que cuando el Señor hace silencio, primero aprendimos que en el silencio de los 400 años hubo destrucción, hubo guerra. La ausencia del Señor en medio de nuestras vidas nos trae destrucción, nos trae guerra, y nosotros tenemos que mantenernos buscando su presencia en todo tiempo. Aunque usted no lo sienta, aunque usted crea que está en silencio, usted siga buscando el Eterno, usted siga buscando al Señor, usted siga clamando y clamando y clamando, porque Él escucha. Y en el camino, mientras clama, tenemos que evaluarnos y decir, hay algo que está entorpeciendo mi relación con el Señor. Hay algo que no he confesado. Hay algún pecado oculto en mi vida. Como decía David, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Cuando tenemos ausencia de la voz del Señor, muchas veces perdemos el enfoque, cometemos errores y hasta caemos en pecado. Y caeremos en cautividad como cayó Jerusalén en manos de Roma. Necesitamos que el Espíritu Santo nos redarguya. Antes de decir, Señor, ¿por qué guardas silencio? Vamos a decir, hay algo en mí que está estorbando esa relación con el Señor. ¿Realmente estoy escuchando o solo estoy hablando? Quiero escuchar, pero no dejo de hablar. El silencio del Señor muchas veces es en medio también de la prueba, como aprendimos con David, para que aprendamos a depender de Él. No por emociones, sino por la palabra inscrita en nuestro corazón. Hay muchas veces que el silencio del Señor es formando la vasija. Porque cuando yo estoy en el horno no puedo escuchar, porque el fuego me está quemando. Así que tenemos que aprender a diferenciar y a discernir cuál es la razón de ese silencio. Necesitamos, primero, procurar una relación con el Señor. Procurar evaluarnos, que no haya interrupción entre el Señor y nosotros. Examinarnos. Saber y reconocer si la respuesta ya la conocemos y nos estamos haciendo los locos y no queremos obedecer. O simplemente la respuesta es espera y no queremos esperar. Y ya nos ha dicho espera en mí, pero no queremos esperar.
Dice una canción de Dani del Río que cuando el Señor hace ese silencio es porque está trabajando. Cuando el Señor hace el silencio, estamos dentro del horno, no podemos escuchar. Cuando sentimos que el Señor hace silencio y no necesariamente está haciendo silencio, es porque la situación nos está abrumando y no le estamos escuchando, no le estamos permitiendo hablar. Hay muchas veces que nos estamos cargando de tal manera que no dejamos de quejarnos, de dar excusas y quejarnos. O hay momentos en que estamos pecando y eso nos entorpece la audición del Espíritu. O peor aún, hay momentos en que estamos pidiendo una respuesta, pero nuestro corazón está lleno de orgullo, vanidad y altivez, y a los altivos el Señor le mira de lejos. Un corazón contrito y humillado Yahweh no desprecia. Así que tenemos que ser mansos y humildes como Él nos enseñó y nos modeló a través de Yahshua. Es necesario que hoy nosotros nos evaluemos. ¿Hay alguna interferencia? ¿Hay algo que está impidiendo la comunicación con el Señor? ¿Estoy sacando tiempo para hablar con el Señor? ¿Estoy escudriñando su palabra? ¿Estoy orando? ¿Estoy esperando para que Él me hable? ¿Solamente estoy hablando o estoy escuchando también? ¿Cuánto el Señor toca a la puerta y me llama? Si yo respondo realmente, si el Espíritu Santo me quiere redarguir de algo y no lo estoy permitiendo. Dice la palabra que Yahweh no contenderá para siempre con el hombre o mujer, con el ser humano. Y Él toca la puerta y llama, porque Él nos ama con amor eterno, por tanto ha prolongado sobre nosotros misericordia, dice Jeremías 31. Esperó por nosotros, por tanto ha prolongado, extendido su misericordia sobre nosotros, porque no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Pero Él toca la puerta y nos toca a nosotros responder. Si no, Él se queda como dice el Salmo 50:21. Estas cosas has hecho y he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé, delante de tus ojos pondré tus delitos. Dice la palabra que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, y que Yahweh discierne pensamientos y pesa las intenciones de cada corazón. Y Él nos da oportunidad y nos dice arrepentíos, como dijo Juan, y nos toca la puerta y nos redarguye. Pero si nosotros, no Él, nosotros nos hacemos los oídos sordos porque no queremos reconocer, entonces ocurre eso, que Él suelta la soga, como decimos en Puerto Rico, suelta la soga, hasta que empieza a hablar. Dice, yo te he dejado, yo he visto lo que estás haciendo, yo he visto lo que estás haciendo. Estas cosas has hecho y he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tu delito. Él nos está observando. Dice la palabra que los ojos de Yahweh atalayan toda la tierra y que no hay nada oculto ante su presencia. Nosotros no lo podemos engañar. Yahweh no puede ser burlado. Y Él nos deja y sigue dando soga y sigue dando soga hasta que comienza a alar la soga, apretar y nos reprende, nos corrige, porque
el Padre que ama y corrige y Él no quiere que nos perdamos. Aún la corrección es una extensión de su misericordia. Y vamos a ver qué pasa en Apocalipsis 8. Es el otro silencio del Señor. Apocalipsis 8 me dice, 8.1. Apocalipsis 8.1 es luego de los primeros 6 sellos. Luego de que se desatan los 6 sellos, que ocurren hambre, guerra, terremotos, plaga, cuánta cosa hay. Vaya Apocalipsis 6, que ahí empiezan los sellos. Luego de eso nos habla de los 144.000, luego la multitud de ropas blancas, justo después de los sellos se sellan los 144.000, y en el capítulo 7, versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron al Adonai, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Abba Padre por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de las ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguna, porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y los enjugará de toda lágrima en los ojos de ellos. Y entonces, luego de que salen de los 6 sellos, de las destrucciones que hubieron, de las plagas, de las guerras, de los terremotos, de cuantas cosas se desatan en los 6 sellos, entonces aquí me dice que toda persona de toda tribu y nación, de toda lengua, había una multitud de toda lengua y nación, toda lengua y nación. No solamente una nación, no es solamente Israel, dice toda lengua y nación, de toda tribu, que han lavado las ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero bendito. Y entonces, luego de eso, vemos qué pasa después de eso. Cuando abrió el 7º sello, se hizo en el cielo como silencio en el cielo como por media hora. Luego de que ocurren las catástrofes mundiales, que ocurre lo de una tercera parte, creo que es, que muere por hambre, otra por guerra y otra por pestes y plagas. Luego está lo de las vestiduras blancas, los que han salido de la gran tribulación. Y entonces, luego de que salen de la gran tribulación, el Eterno hace silencio por media hora. Hace silencio. ¿Y ese silencio qué significa?
Dice, el silencio de estupefacción y anticipación por la realidad cruenta de los juicios de Elohim que están a punto de desatarse. O sea, que los juicios, lo peor que viene me lo está dando después del séptimo sello. O sea que en el sexto sello todavía estamos. Hace silencio porque sabe lo que va a ocurrir. Hay indignación, hay ¿cómo fue la palabra? Estupefacción y anticipación, porque ya él conoce de lo que va a ocurrir. Y entonces, luego de eso, viene el séptimo sello. Y por ahí continuamos a las 7 trompetas, que son mucho más juicios desatándose sobre la faz de la tierra. Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir que hubo un silencio de manuscrito donde los reyes y gobernantes tomaron a Jerusalén por 400 años. Hubo guerra, hubo muerte, 40,000 muertes. La ausencia del Señor, el silencio del Señor nos trae desolación y captura, nos trae cautividad. En el término de lo que aprendimos de los 400 años, lo que hubo fue cautividad, muerte y guerra. Luego vimos a David diciéndole, clamándole y suplicándole, no guardes silencio. Y luego vemos en Isaías diciéndole el Señor a su pueblo, pensaste que no estaba viendo, pensaste que yo era como tú. Y el Señor dice, guarde silencio, pero te reprenderé y mostraré tus delitos. Eso está en Isaías 57, en Salmo 50, 21. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos pondré tus delitos. Y Salmo 57, 11. ¿Y de quién te asustaste y tuviste miedo? Cuando metiste y no te acordaste de mí. Mentiste y no te acordaste de mí, ni pensaste en ello. ¿No es acaso que he guardado silencio por mucho tiempo y no me temes? Hay veces que el Señor nos suelta solo y hace silencio. Y en vez de arrepentirnos y quebrantarnos, nos rebelamos más y nos deleitamos en el pecado. Y después nos quejamos de cuando el Señor viene con juicio y con corrección. Así que hay varios silencios del Señor, ¿verdad? Este es el silencio del Señor porque los gobiernos lo sacan y no lo permite, y la ciudad queda en cautividad. Y dice la palabra que bendita es la nación cuyo Dios es Yahweh. Cuando el rey gobierna impíamente, el pueblo se duele, y eso está en Isaías también. Entonces tenemos el silencio del Señor cuando hay veces que no entendemos las cosas, ¿verdad? Y este es el último que quiero tocar porque es donde vamos a entrar a la administración. Hay veces que no entendemos el silencio del Señor. Hemos evaluado y hemos dicho, pero es que yo me he examinado y no soy perfecta, pero estoy buscando al Señor. Estoy tratando. Y las cosas me tienen agobiada y no tengo una respuesta. Realmente no tengo una respuesta. Estoy prestándome oído al Señor, o ya tengo la respuesta y no la deseo. Pero hay momentos en que, como Job,
El Señor hace silencio y permite que nosotros atravesemos por los desiertos en soledad y nos mete en el horno donde no escuchamos su voz, solo sentimos el fuego caliente. Y es ahí donde tenemos que aprender a depender de Él. Job, aún en medio de su situación, donde perdió todo, familia, todo lo perdió. Hasta se enfermó y su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Él se mantuvo íntegro y fiel. Los amigos le estaban acusando, estaban yendo contra él, que llegaron al punto de escarnecer tanto sobre Job que al final se enfermaron, y cuando el Señor restituyó a Job, tuvo que orar por ellos para que fueran sanos. Y está el silencio de cuando el Señor permite que el Satanás, Señor, reprenda, nos harán de él, para producir en nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer. Cuando produce en nosotros los frutos, cuando hay veces que nos pasa por la prueba y nos dice y nos pone a que demos esos frutos que tanto habla la palabra en Gálatas, ¿verdad? Y es necesario que aprendamos a veces a callar, aún en el silencio del Señor, y esperar que la noche pase, porque luego de la noche sale el sol. Y en medio de un día caluroso que llueve, que te atormenta el sol, pero que también te llueve y se pone nublado, el Señor nos regala un arco iris, y eso es una promesa de su presencia, una promesa de su pacto con nosotros. Así que hay esperanza para el Señor, en el Señor. Y hoy que tenemos a nuestro Salvador, Yeshua, que ya crucificó en la cruz del Calvario todo principado y potestad, el silencio no dura, porque Él se compadece. Tenemos un Elohim que se compadece, y que yo les puedo decir que si usted clama, Él va a responder. Simplemente prepare su oído y esté atento, afine sus sentidos espirituales, no hable tanto, y escuche más su voz. Aprendamos a discernir su voz, porque Él siempre, siempre, siempre habla. Él es fiel en sus promesas y las cumple. Y la palabra me dice: clama a mí, yo te responderé. Él te promete que te va a responder. Tenemos que identificar su respuesta y atesorarla, aunque no sea la que estábamos esperando. Tenemos que aprender a recibir la soberanía del Señor. En su amor Él sabe lo que es mejor para mí. Yo aprendí de una persona que estaba predicando que no le pedía nada al Señor conforme a su voluntad, simplemente se inclinaba en el altar y le decía: yo no sé cómo pedirte, tú sabes lo que es mejor para mí, hágase conforme a tu voluntad. Y se rendía. Y sé de personas que han dicho, y que yo he visto cómo el Señor se glorifica porque rinden su voluntad. No forcejemos con el Señor. Esto no es un ring de boxeo, ni tampoco es un pulseo. Usted no está tratando con un ser humano. Usted está tratando con el Rey de Reyes, Señor de Señores, con el que es, el que fue y el que será. Y dice la palabra en Jeremías: porque yo conozco, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Pero si es en su voluntad, ¿verdad? Y si de verdad tenemos nuestro corazón limpio, si de verdad el silencio del Señor no es porque estamos rebeldes haciendo las cosas a nuestra manera, menos de nosotros y más de Cristo. Eso es todo, en resumen. Menos de nosotros, más de Cristo, y yo les aseguro, vamos a escuchar la voz del Señor.
El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Me dice Edgar, ¿se sabe cuánto duró el silencio de Yahweh con Job? Pues mira, varios años, porque sabiendo todo lo que pasó Job, que se escribieron tantos capítulos, y no fue hasta el capítulo 38 donde empezamos a ver un poco de alivio en Job. Fueron varios años donde sus hijas murieron, perdió ganado, perdió todo lo material, lo perdió todo. Y Job no abrió su boca, tipo de Cristo en la cruz del Calvario, no maldijo al Señor, no renegó, igual que Cristo no renegó de su Padre, no renegó, se sometió, se humilló, él siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, y por amor a nosotros llegó a la cruz y la venció. Job no abrió su boca, dijo en momentos dados, maldito el día en que nací, pero no abrió su boca en contra del Eterno. Y tenía a todos los amigos, supuestos amigos, haciéndole juicio y escarnio, ¿verdad? Pues Job, fueron muchos años de prueba, de zarandeo del enemigo, porque perdió mucho, y yo no creo que haya perdido todo en un solo día, cuando hasta las hijas murieron. Qué duro, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaría usted y cómo reaccionaría yo si viviéramos algo como lo de Job? Yo he perdido material, yo he perdido en no material, bastante, y el Señor me ha levantado mejor de lo que estaba, para su gloria y su honra. Yo he visto su fidelidad. Pero ¿qué nosotros haríamos si además de perderlo todo, enfermamos y junto con la enfermedad mueren nuestros seres queridos y nos quedamos solos? Y la única persona que nos queda nos dice: maldice a tu Dios y muérete. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra reacción cuando sentimos que hay silencio del Señor? Como aprendimos, nuestra reacción debe de ser, primeramente, examinarnos si nosotros realmente no estamos interfiriendo esa comunicación con el Señor. Si el silencio del Señor no es porque nosotros estamos en pecado y le estamos ofendiendo, y Él está mirando para ver si nos arrepentimos, porque si no viene la corrección. Así que necesitamos evaluarnos, necesitamos aprender de Job, necesitamos aprender del Cristo de la gloria, que no abrió su boca y no se quejó. Y Yahshua, mi Cristo, también se sintió solo, y también se sintió que su Padre le había abandonado y que había silencio del cielo, siendo Dios. Y le dijo: Abba, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así que tenemos un Cristo, un Salvador que se identifica con lo que nosotros sentimos cuando sentimos abandono, cuando sentimos que nos dejan, cuando sentimos que no escuchamos su voz. Pero que las angustias y el momento de prueba no nos corten esa comunicación y que no nos pierda de vista. Porque después de Cristo, que venció en la cruz del Calvario, venció todo principado, toda potestad, y fue exhibida y derrotada en la cruz del Calvario, yo le puedo asegurar que no hay silencio de Dios, no hay silencio del Eterno. Solo que necesitamos evaluarnos y afinar nuestro oído, dejar de hablar un poquito y escuchar más. Y aceptar cuando Él nos dice una respuesta que no es la que queremos. Someter nuestra voluntad a su voluntad. Porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal,
para darnos el fin que esperamos, conforme a su voluntad. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, la paz del Señor sea sobre ustedes y tengan en ustedes paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de los silencios del Señor. Dios les bendiga.